Bueno, ahí estamos a dos orillas con Silvia Visconti, que bueno, hoy venimos corriendo con un horario distinto, pero más o menos estamos dentro de la hora. ¿Cómo andás, Silvia? Bien, lo más bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que... Estamos felices acá, de este lado del Río de la Plata. Le vamos a mandar un poquito a ustedes porque ustedes no tienen nada de esto. Bueno, en realidad, mira... Con la calle Pou allá. Sí, que estuvo, y es tan poca su importancia que Javier ni lo nombró. Pero nosotros lo vimos ahí en primera fila, porque ya hasta convidó a un asadito a Milei acá, por aquí. Porque el Pepe Mujica no es santo de mi devoción, pero se hacía notar, él tenía más presencia que la calle Pou. Sí, claro, sí, indudablemente. Bueno, Daniel, vos recordarás que en otro programa, ya hace un tiempito, nos dedicamos a hablar de la censura que la última dictadura en Argentina y en Uruguay aplicaron sobre la música y los artistas como parte de ese complejo de la represión. Y cuando yo estaba investigando un poco sobre el tema, me encontré con mucha sorpresa que el tango también había sido censurado. Y bueno, entonces hoy voy a proponerle, como para terminar esta serie tanguera de participaciones en que la música del tango ha sido protagonista para tu placer, detenernos en el tema de la censura a este género musical. Pero para ello nos vamos a retrotraer a un poco antes que la última dictadura, la dictadura de 1930, y desde allí vamos a avanzar hasta la dictadura de 1976. Ya comentamos que en el periodo de 1930 se crearon una serie y se grabaron una serie de tangos que eran apologéticos del proceso dictatorial, pero que poco después, cuando empezó a aparecer el desencanto, surgieron grabaciones que tenían contenidos críticos y estos fueron objeto de censura. Porque bueno, las dictaduras hoy, ayer, siempre se caracterizan por eso, por censurar, prohibir, y esta dictadura primigenia de 1930 no fue una excepción. Para situarnos apenas 4 años después de que comenzaba ese periodo que se conoce como la década infame, Discépolo, al que ya hemos nombrado muchas veces, escribía el tango Cambalache, y este tango, que tiene una vigencia muy grande hasta el día de hoy, sigue siendo un tango muy popular, hasta el punto que hasta las bandas de rock lo han versionado. Bueno, este tango fue censurado varias veces. La última vez en el proceso de 1976, en el llamado proceso de reorganización nacional, y cuando ya habían pasado varios años de la muerte de su autor. Pero para Discépolo esto no era una novedad, porque ya a partir de 1929 empezó a sufrir prohibición de algunos de sus tangos. El tango La Chorra, Que Bachaché y Esta Noche Me Emborracho fueron motivo de censura en esos años, aunque el argumento principal de estas censuras no fue el contenido político, sino que fue una censura de carácter moralista, bajo la idea de la defensa de la llamada pureza de la lengua. Así, incluso en 1933, en ese proceso de la década infame, se prohíbe directamente el uso del lunfardo, por considerarlo un modismo que bastardeaba al idioma. Esas eran las textuales palabras. Hay que recordar que en la década del 20 el lunfardo estaba, diríamos, como de moda, era absolutamente popular, y los tangos, los sainetes, algunas revistas, las notas de prensa estaban escritas incluyendo términos lunfardos. Esta forma de expresión había surgido de esa unión del caudal migratorio y de las poblaciones locales en el marco de las grandes oleadas migratorias de finales del siglo XIX. Y desde allí, desde el arrabal,
se había extendido a toda la Buenos Aires cosmopolita. Bueno, a comienzos de 1930 hay un fenómeno que es el de la radio como medio de comunicación, que tiene la particularidad de integrarse al ambiente hogareño, a la familia que tenía el aparato de radio ahí en el comedor, y la familia se reunía a escuchar la radio. Bueno, esa importancia creciente provocó el comienzo de una serie de regulaciones hechas por los gobiernos de la década del 30, a través de resoluciones que buscaban, intervenir no solo en el ordenamiento de las frecuencias, sino también en aquello que podían ser los efectos culturales de los programas de radio. La censura comenzó en ese momento con el lunfardo, pero el auge de esta censura, con estos mismos argumentos, se va a hacer todavía más fuerte en la dictadura que comienza en 1943, después del golpe de Estado de Arturo Rawson. Y a tan solo 7 días de la asunción de Pedro Ramírez, se crea el Consejo Superior de Transmisiones Radiotelefónicas. Según se indicaba explícitamente, el objetivo era mejorar la calidad de las transmisiones radiotelefónicas de todo el país. Y se agregaba que era para depurarlas de los vicios y defectos y para no descuidar ni un instante cuanto pueda afectar a la cultura del país. Las letras de las canciones entonces fueron sometidas a controles que podían determinar directamente su prohibición y, si no, sugerencias, entre comillas, de cambios en las letras. Los artistas, para seguir actuando o para ser grabados por las discográficas, debieron entonces cambiar las letras de numerosos temas de tango que ya eran tradicionales. Fueron entonces modificados tangos como Muchachos se armó la milonga, que pasó a ser Muchachos comienza la ronda. Qué lindo es estar metido, pasó a ser Qué lindo es enamorarse. El bulín de la calle del Chacucho pasó a ser Mi cuartito. Y Los mareados pasó a llamarse En mi pasado. La maleva pasó a ser La mala. El ciruja, el hurgador de los huesurales. Chiqui, este es magnífico, Chiqui fue el elegante. Y bueno, esta funesta resolución del entonces ministro de Educación crea en 1943 esa comisión purificadora del idioma que estaba presidida ¿Tenés por el nombre del ministro de Educación? Gustavo Martínez Ubiría. Te lo pregunté porque me parece que me estaba pensando en él. Sí, y bueno, al que nombra para la comisión purificadora del idioma era Monseñor Gustavo Franceschi. Ese está en mis inicios del giro de la militancia en la Acción Católica hacia la izquierda, cuando descubrí lo que pensaba ese Martínez Subiría, que firmaba los libros como Hugo Wash. Exactamente, como Hugo Wash, exactamente. Bueno, estas prohibiciones que se empezaron a plantear, no solamente prohibían el lunfardo, sino que incluso llegaban a prohibir el uso del voceo. Bueno, las composiciones modificadas con este criterio se convirtieron en una parodia de los tangos. Hay que escuchar o hay que leer las letras modificadas, eran realmente una cosa increíble. Bueno, esta censura en el espacio radiofónico... Te pregunto si es una censura o lo cambiaron, porque el tango Cambalache, hay una versión que dice Carrera y San Martín, y hay otra versión que dice Carnera, que es un boxeador italiano, Carnera y San Martín. ¿Tenés presente eso? Sí, es cierto, pero sobre eso ahí hay una polémica del porqué. Pero en estos otros tangos que yo te mencionaba, las letras cambian totalmente, absolutamente. Claro. Digamos, pasan a ser unas letras casi románticas, digamos, y donde no existe, por ejemplo, ninguna referencia a la prostitución, ninguna referencia
a la delincuencia, ninguna referencia al arrabal, digamos, son unas cosas, ya te digo, si el Bulín pasa a ser mi cuartito, andate haciendo una idea de lo que esto significaba, ¿verdad? Mi cuartito azul es otro. Es otro, ese es otro. Bueno, incluso se prohíbe la palabra pibe, porque hay una serie de palabras que estaban prohibidas para el habla en la radio. En vez de pibe había que decir niño. Y la más cómica de todas, en vez de hincha, de la palabra hincha, había que decir partidario entusiasta. Bueno, hubo una resolución, la 9211, del Boletín de Correos y Telégrafos, que estableció que quedaban prohibidos, además, los rellenos o números de cualquier índole en el que se desfigure de forma sistemática el idioma nacional, so pretexto de retratar ambientes campesinos o de arrabal. También los números cómicos que pretendan obtener hilaridad de sus auditorios mediante recursos de baja comicidad, remedo de otros idiomas, gritos destemplados, carcajadas, exclamaciones atronadoras, mezcla de canciones y ruido de idéntico tono, y equívocos de dudosa interpretación. Llegó incluso a publicarse el manual de instrucciones para las estaciones radiofónicas, donde se explicaba qué se podía pasar, qué no, qué cosas había que cambiarle la letra, etcétera, etcétera. Bueno, en 1949, estas absurdas y arbitrarias medidas van a ser derogadas por Perón, que accede a una solicitud de los poetas, músicos e intérpretes de la música ciudadana. La anécdota cuenta que Perón recibe a un grupo de artistas, entre los que estaba Troilo, Vacarezza, Mansi, Canaro, y que, dirigiéndose a Vacarezza, lo interrogó sobre un robo que le habían hecho a este músico que había sufrido, con las siguientes palabras: Don Alberto, me enteré que los otros días lo afanaron en el bondi. La frase, lunfarda totalmente en la boca de Perón, puso fin a la reglamentación. No fue necesario ningún decreto. En 1953 recién se creó una nueva ley de radiodifusión. A partir de 1955, con el derrocamiento de Perón, se estableció una política sistemática de apropiación y de segregación de este fenómeno popular. Si la década del 40 había sido la época de oro del tango, con el desarrollo sobre todo de los bailes y de los bailes de carnaval, donde se bailaba tango y se ejecutaban las orquestas, las grandes orquestas, con el golpe de Estado del 55, esto fue desapareciendo, porque, bueno, no se permitían reuniones de muchas personas, pero además, los bailes de tango fueron mermando. Esto hizo que desaparecieran las grandes orquestas, empezaron a aparecer los tríos y los cuartetos, y la mayoría de las veces, incluso los pocos bailes que se realizaban con música grabada y ya no con música, digamos, con las orquestas presentes, ¿verdad? Ya en la última dictadura, en la dictadura del 76, se instrumentó la llamada Operación Claridad, que estuvo implementada para combatir los llamados focos subversivos, pero mediante la vigilancia y la identificación y el espionaje sobre personalidades del ámbito cultural y artístico y educativo. Esto prohibió y censuró a numerosos artistas, como ya hemos visto, ¿verdad? Asimismo, las resoluciones del Comité Federal de Radiodifusión, el famoso CONFER de la época, revelaron las numerosas canciones que fueron prohibidas, entre ellos numerosos tangos. El fundamento de estas censuras se relacionaba con la prohibición de canciones que manifestaran alguna inclinación ideológica contraria a la dictadura, y también aquellos que atentaran supuestamente contra los valores de la moral, la familia y el trabajo. Es posible argumentar que tanto el golpe militar que gobernó desde 1966 hasta 1973, como el ejercicio del terror por parte de las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina,
bajo el gobierno de Isabel Perón, ya se habían encargado de evitar la presencia y la difusión de músicos, de muchos músicos, en los programas televisivos y radiales del país, y también de amenazarlos para que cesaran en sus actividades. Sin embargo, el temor infundido a los artistas comprometidos con la causa popular se incrementó fuertemente a partir de marzo de 1976, momento en el que además los distintos medios de comunicación pasaron a manos de los interventores militares. Hay un tema de Sol a Sol, un tango, que les propongo, que fue uno de los tangos prohibidos, que les propongo escucharlo en una versión bastante extraña, porque es una versión de Óscar Chávez, un mexicano, que hace una versión mexicanizada de una serie de tangos prohibidos. No la encontré en una versión argentina, pero esta versión, la verdad que el texto vale mucho la pena, así que les propongo escuchar De Sol a Sol. Con la mochila al hombro, igual que el caracol, marchan de dos en fondo los cosecheros del algodón. Con la cabeza gacha, en busca de ilusión, va con su vida guacha el cosechero del algodón, que nunca será patrón, mientras florece y sube hacia las nubes del algodón. Sufre, trabaja y riega la madre tierra con el sudor. El pobre cosechero, que nunca será patrón, y así la vida los lleva arreando, y así el hombre sigue luchando, y el cosechero pensando que nunca será patrón. Y así la vida los lleva arreando, y así el hombre sigue luchando, y el cosechero pensando que nunca será patrón, y el cosechero pensando que nunca será patrón. Con la mochila al hombro, igual que el caracol, marchan de dos en fondo los cosecheros del algodón. Muy linda, muy Sí. linda letra. La verdad que la letra es espectacular, y me pareció que además la versión de este disco que se llama Tangos Prohibidos, precisamente, hecha por un mexicano, me pareció que valía la pena, ¿no? Hay otros tangos ahí también cantados con con esta característica casi de la música tradicional de México, que están espectaculares. Se pueden encontrar en internet, así que si tienen ganas de escuchar esto que es bastante raro, ahí están disponibles. Bueno, en el terreno del tango hubo pocos representantes de la resistencia cultural en los años de la última dictadura, y uno de ellos fue Rodolfo Mederos,
quien permaneció editando discos y aludiendo en sus títulos y en el tono de sus composiciones a las situaciones que se vivían. La canción Últimos días de marzo, una canción de 1978, fue un claro ejemplo de ello. Mederos militaba políticamente y había participado ya en un disco emblemático en 1976 con Luis Alberto Spinetta, donde grabó su bandoneón en 2 temas que eran muy sensibles. Los libros de la buena memoria, en los que la letra de Spinetta decía: parado estoy aquí esperándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará, haciendo alusión a los desaparecidos, obviamente, y Las golondrinas de Plaza de Mayo, otro tema de Spinetta, cuya letra dice: las golondrinas de Plaza de Mayo, y si las observas entenderás que solo vuelan en libertad. Bueno, Mederos, seguidor de Astor Piazzolla, había tocado en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y esto no es un detalle menor, porque Pugliese fue considerado un ejemplo dentro de la militancia artística y se convirtió en otro referente de la resistencia cultural del tango. Sus ideas políticas y su pertenencia al Partido Comunista hicieron que fuera detenido varias veces, incluso y censurado en la radio, en la televisión, incluso durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, también en la canción Levántate y canta, de 1978, del poeta de tango Héctor Negro y del cantautor de folclore César Isela, se enviaba un mensaje esperanzador sobre el tema de los detenidos y a los que resistían. Hay una versión moderna de este tema hecha por Adriana Varela, que, bueno, les invito también a escuchar porque vale la pena, y escucharlo en la voz de esta mujer que canta maravillosamente los tangos. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abre los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Bueno, según múltiples testimonios, la dictadura militar hizo un uso macabro de las transmisiones radiales de tango para enmascarar sonoramente los gritos durante las sesiones de tortura. La tortura física tuvo, entre otros, ese componente simbólico agregado. Hay algunas referencias que hace Néstor Cingone, es detenido durante los juicios de la verdad, que comenta que todos los días a las 3 de la mañana, cuando empezaba el programa de tango en la radio, era el momento de
de la tortura, de las 3 a las 6 de la mañana, todos los días, agrega. Esta política, digamos, represiva, esta utilización del tango por los militares, también se dio en bandas musicales de los militares que le dedicaron grabaciones discográficas enteras al tango. Hay ejemplos patéticos, como el disco Tango a Bordo, el volumen 2 de 1978, de la banda de la Armada Argentina, que se grabó en los momentos en que la Escuela de Mecánica de la Armada adquiría la horrorosa cualidad de convertirse en uno de los centros clandestinos de detención. Y la banda de esta fuerza registró entonces un disco de tango en esa apropiación atroz de la música popular. Durante las dictaduras argentinas, y en especial en la última, se prohibió una cantidad enorme de tangos que no voy a enumerar porque sería extensísima, pero donde hay tangos desde tradicionales, como los de Discépolo, los de Celedonio Flores, algunos incluso de Gardel y Razzano, hasta textos mucho más contemporáneos, como textos de María Elena Walsh, de Piazzolla y Ferrer, de Alberto Cortés, de Edmundo Rivero, de Eladia Blázquez, de Fernando Solanas. Varios de estos tangos, por ejemplo, Mano a Mano, El amor desolado, Doña Flaca, Solo, fueron también prohibidos en Uruguay durante la dictadura local. El tango Vida Amarga fue uno de ellos, por ejemplo. Este tango dice: mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. Y también La Gallola, el tango La Gallola, con letra y música de Tangini y Tehuols, decía: me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa, cuántas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Estos dos tangos también fueron prohibidos en el Uruguay. Bueno, dicen que el tango se hace carne en el corazón cuando el corazón tiene heridas. Y vaya si hubo heridas en esta época, en esas épocas, y cuántas heridas del exilio también, ¿verdad? Del incilio y del exilio. Y quizás por eso este tango prohibido en ambas márgenes del Plata se metió en el alma de rioplatense, y yo me quiero despedir con él. Me refiero al tango Solo de Pino Solanas. Y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos, solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango para contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo como un cero solo, el solo
estando solo, lejos, como un perro lejos, lejos, rastreando mis huesos, solo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenés los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agéndanos y participa de la Asamblea Radial.